Antes de seguir, te quiero presentar al patrocinador del video. Pocket Broker. Una forma fácil para unirte al gran mundo del trading y ganar dinero mientras lo haces. Pocket Broker hace que sea súper fácil realizar operaciones, incluso si eres una persona principiante, con unos simples pasos. Primero, descarga la aplicación o ingresa a la página web y regístrate usando mi código promocional. Ya que si lo usas recibirás un bono en tu primer depósito. Ya dentro de Pocket Broker, puedes buscar varias opciones del mercado al que te interese y empezar a operar fácilmente. Cuando operes el gráfico de Pocket Broker puedes utilizar la opción de gráficos de velas, ya que así es más fácil visualizar las tendencias. Por ejemplo, si notas 3 velas verdes seguidas, puede indicar que hay una tendencia en alza, así que podría ser buen momento de usar la opción de compra. Hay muchas formas de analizar las tendencias, incluso Pocket Broker te permite copiar las operaciones de operadores ya experimentados, seleccionas la opción de Social Trading y puedes copiar las operaciones sin ningún problema. Incluso si tienes errores, Pocket Broker tiene soporte las 24 horas del día. También cuenta con una comunidad grande de otros traders para que te puedan ayudar. Regístrate usando mi código promocional para recibir tu bono, los enlaces estarán en el comentario fijado y la descripción. Gaitán Gallegos. Ocurrido en el 2024 en Nicaragua. Gaitán tenía 21 años en ese momento. La descripción social de Gaitán fue que era tranquilo y sociable. Nunca en algún momento de su vida demostró algún comportamiento violento, incluso cuando cometía un error se arrepentía inmediatamente. Sus padres estaban divorciados, pero según palabras de su madre, decía que era una familia unida y algo cambió cuando ella tuvo otra nueva pareja, donde se generaron conflictos que afectarían a Gaitán, que era el hermano mayor, pero se desconocen las razones de por qué hizo esto. 18 de agosto, cuando Gaitán con sus propias manos le arrebató la vida a su hermanastro menor de 7 años. En un intento desesperado por ocultar lo ocurrido, escondió a su hermano menor abajo de su cama con unas bolsas. Pero no pasaría mucho tiempo para que este sea descubierto. Cuando la policía llegó al hogar arrestaron a Gaitán, le hicieron evaluaciones psicológicas que arrojaban resultados de condiciones mentales óptimas. Gaitán fue condenado a cadena perpetua. Carlos Rafael Meneses. Nació en Panamá en el año de 1965. Se graduó en la escuela secundaria llamada José Antonio Remón y Cantera. Carlos era descrito como alguien extraño y callado, incapaz de demostrar sentimientos. También era bueno estafando a la gente, según personas que estuvieron con él. Se desconoce bien la vida de este sujeto. Hasta el año de 1995, donde empezaría a realizar sus crímenes. El 3 de agosto de ese año Carlos vigilaba constantemente a una mujer con la que él había salido anteriormente. Ese día por la noche, vio a esa chica saliendo de un burdel con otra persona. Después esta chica se regresó a su casa y cuando llegó, Carlos la confrontó mencionándole que había sido contratado como detective privado para descubrir su infidelidad. Pero Carlos le mencionó que él guardaría silencio si tenía relaciones con él y de paso le daba alrededor de $3.000. La chica asustada aceptó. Después de esto la chica denunciaría a Carlos y organizaría una reunión para volver a verse, así que cuando ocurrió esa reunión, Carlos fue capturado por la policía. Fue sentenciado a 46 meses en prisión, pero se redujo a 30 meses y fue liberado. Después, en el año de 2003, 11 de mayo, agentes policiales encontraron a Rafaela Ábrego de 44 años sin vida. Rafaela era una persona que vendía su cuerpo. Según sus otras compañeras de trabajos, mencionaron que siempre la veían con Carlos, y el último día en una Toyota se subió junto a ella. Cuando los policías encontraron el vehículo, realizaron pruebas de ADN para vincular a Carlos con el crimen.
Habían pequeñas manchas rojas en el vehículo que utilizaron para realizar la prueba, así determinaron que pertenecían a Rafaela. Oficiales emitieron una orden de captura para Carlos pero no fue encontrado. También ese mismo día, la esposa de Carlos había desaparecido. Familiares de la esposa de Carlos, mencionaron que habían escuchado cómo Carlos la amenazaba después de que ella le haya dicho que lo iba a dejar. Un año después, el 7 de junio de 2004, bajo el Puente de las Américas encontrarían a Leticia González, una trabajadora doméstica de 32 años. Un testigo mencionó que la última vez que vio a Leticia fue cuando Carlos la recogió en un vehículo. Después de esto se emitió una segunda orden de captura para Carlos. Desde ese año, hasta el día de hoy no se sabe nada de Carlos Meneses Lambis. Sigue prófugo de la justicia. Ocurrido en República Dominicana. En el año de 2019. Un hombre llamado Elvin Núñez de 46 años en ese momento, se encontraba en la calle con la tumba de su madre, mientras gritaba y le reclamaba que esta era su madre. También decía que su madre tiene 80.000 casas y lo dejó durmiendo en la calle como una basura, todo mientras está con la tumba abierta y sacando su interior. Las personas pasaban de alrededor y se quedan a verlo. Después llegó la policía para calmar la situación, pero al no poder, arrestaron a Elvin por alteración del orden público y la profanación de la tumba. Ocurrió el 9 de junio de 2023 en Chile. Cuando ese día por la tarde, en el centro de la capital, se estaba realizando una protesta de estudiantes de secundaria, a lo que hizo que algunos autobuses desviaran sus rutas habituales. Eran las 2 de la tarde cuando un autobús trataba de evadir la ruta de la protesta y tomó un camino distinto que era un doblez. Cuando el autobús estaba doblando hacia el otro camino, una ciclista se encontraba cerca de la acera, en un punto ciego que el conductor del autobús no podía ver, y la acera de la calle tenía rejas, así que esto ocasionó que la ciclista quede atrapada, en medio de las rejas y el autobús, pero la cabeza de la ciclista estaba en medio de un poste de luz que estaba en el lugar. El autobús siguió acelerando mientras la ciclista estaba en esa situación, haciendo que de un momento a otro, su cabeza sea despojada de su lugar. Chris Kremers y Lisa Fron. Dos jóvenes provenientes de Holanda que decidieron viajar a Panamá el 15 de marzo de 2014. Estuvieron 2 semanas recorriendo el país hasta el 29, donde llegaron a Boquete, un pequeño pueblo de montaña. Llegó el 1 de abril cuando alrededor de las 11 de la mañana, las dos chicas fueron de excursión a los bosques cercanos en el sendero llamado El Pianista. Por la tarde, el teléfono de las dos chicas habían tratado de llamar a emergencias, pero ninguna de las llamadas lograron conectarse y después de eso, sus teléfonos dejaron de dar señal. Al día siguiente, las chicas tenían una cita con un guía local y no se presentaron, a lo que despertó la preocupación de las personas. También se dice que las dos chicas llevaban un perro que pertenecía a los dueños del restaurante local. Y en la noche regresaría el perro a casa pero sin las chicas. El 6 de abril, los padres de Kremers y Fron llegaron a Panamá junto a policías especializados, también perros rastreadores, y ofrecieron una recompensa de $30.000 para cualquier información sobre las chicas. Pasaron los días y semanas hasta el 14 de junio. Una mujer habitante del lugar, llegó con los oficiales con una mochila azul que había encontrado en la orilla de un río. La mochila era de Lisan y contenía sus cosas inusuales, pero también se encontraba los teléfonos y las cámaras de las chicas. Al investigar descubrieron las llamadas de emergencia que no fueron recibidas. También habían fotos de ellas dos sonriendo como si fuera un día normal de excursión. Pero la imagen que causó intriga fue la parte posterior de la cabeza de una de las chicas con un posible golpe. Gracias a estas fotos decidieron buscar en otros lados del lugar, así encontrarían unos shorts pertenecientes a Chris. Los shorts estaban colocados doblados cuidadosamente sobre una roca. 2 meses después, en el mismo lugar, encontraron una bota y en su interior había un pie humano y en algunos metros algunos huesos. Después de realizar pruebas de ADN, descubrieron que pertenecía a las dos chicas. Las autoridades panameñas concluyeron el crimen como un accidente tras perderse en la selva.
Brasil. 17 de agosto de 1966. Manuel Pereira da Cruz y Miguel José Viana. Eran dos técnicos electrónicos. Un día, los dos hombres les avisaron a su familia que irían a comprar unas piezas que necesitaban para reparar unos televisores a Río de Janeiro. Los dos hombres se fueron juntos en un autobús hacia su destino, pero esa fue la última vez que fueron vistos. 3 días después, un niño se encontraba pasando por una colina, cuando de pronto encontró a los dos hombres sin vida. Los dos hombres se encontraban vestidos de traje y llevaban chubasqueros, pero ninguno de los dos mostraban signos de violencia. Cuando los policías llegaron a investigar el lugar, encontraron más objetos extraños. Los dos hombres llevaban puesto unas máscaras de plomo que le cubrían los ojos. Después encontraron una libreta con unas anotaciones extrañas. A las 4:30. Estar en el lugar acostado. La segunda anotación decía. A las 6:30, tragar las cápsulas. Después del efecto, proteger los metales, esperar la señal de la máscara. También encontraron una botella de agua vacía y 2 toallas. Después de investigar, los oficiales dijeron que según que el uso de las máscaras podría indicar que los dos hombres esperaban entrar en contacto con algo que tenía radiación. Después salieron a la luz otros detalles. El agua que habían encontrado había sido comprada en un pueblo cercano a los hechos en un bar. Incluso la camarera mencionó que cuando le compraron la botella de agua, uno de ellos le juró que se la traerían de regreso. La camarera mencionó que se notaban nerviosos y uno de ellos no paraba de mirar su reloj. A pesar de todo esto, no se supo qué ocurrió, tampoco se encontró la cápsula de la que se hablaba en la nota y en la autopsia, no habían indicios de envenenamiento. Ocurrido en Perú. Douglas Salazar era un hombre de 57 años de edad, quien tenía una esposa llamada Rita Paredes. Esta pareja discutía constantemente, Rita en varias ocasiones denunció a su pareja ya que el maltrato llegaba a lo físico, pero aunque las autoridades intervinieran, Douglas siempre regresaba a casa. Hasta el año de 2024, Douglas le arrebató la vida a su esposa el 2 de septiembre, después la puso encima de una cobija y la enrolló, después la dejó encima de la cama, pasaron los días y los vecinos sospechaban de Douglas, ya que él siempre discutía con su pareja, incluso a veces cuando Douglas salía a hacer las compras y regresaba, gritaba a su esposa para que sepa que ya había llegado, pero ella ya no se encontraba con vida. Debido a estas sospechas, los vecinos llamaron a la policía. Hasta el 14 de septiembre los agentes de policía llegaron al lugar, donde encontraron a Douglas durmiendo junto a su esposa sin vida. Douglas fue arrestado y puesto a 9 años de prisión preventiva. Destape, señor. Destape. ¿Por qué no comunica usted el hecho? ¿Por qué no comunica usted a la policía? Ocurrido en Argentina. El 31 de mayo de 2016. Eran las 3:30 de la tarde cuando Marito, un pequeño de 11 años, se encontraba afuera de su casa, para ir rumbo a una represa que estaba cerca. Marito se encontraba con su balde y una caña de pescar. Marito se reunía ahí junto a sus amigos, pero ese día, después de pasar un rato ahí, desapareció. A la hora, los familiares de Marito empezaron a buscarlo. Al principio encontraron el balde y la caña que Marito tenía. También su bici en un desagüe, pero no habían rastros del niño. Al día siguiente la policía comenzó a drenar el agua de la represa pero no encontraron nada. 2 días después, un hombre al otro lado de la ciudad, encontró en un árbol seco, una bolsa de madera, que adentro contenía restos de alguien. La policía llegó y lograron identificarlo, era Marito, le habían despojado cada parte de él. Alrededor de 11 bolsas distintas. También mostraba signos de abuso. Días después investigadores se percataron que las cámaras cercanas al lugar del crimen, habían sido arruinadas. A Marito, le faltaba una vértebra. Al paso de esto se realizaron protestas pidiendo justicia y en una de estas protestas, un joven llamado Daniel Albarracín, un joven que tenía un retraso madurativo, se autoincriminó, mencionando que él había raptado a Marito y después de aprovecharse de él, se lo entregó a los hermanos Ocaranza. 2 habitantes del lugar y que después se lo llevaron en una motocicleta. Pero esto terminó siendo falso después de hacer pruebas de ADN.
Después 3 amigos de Marito, quien se encontraban pescando con él, el día de los hechos, habían visto a Rodi Sequeira adulto quien llamaba a Marito, y después lo vieron empujándolo hacia un auto. Pero después de investigar lo dejaron libre. Hubieron varias irregularidades en este caso y llegó a pasar hasta 1 año y todavía no había ningún sospechoso. Hasta que el caso se hizo viral, llegando hasta Marcos Herrero. Un adiestrador canino, que llegó hasta el lugar del crimen para que sus perros comiencen a buscar pruebas. Marcos ya había trabajado en otros casos así. Llegó el día y Marcos puso a sus perros a oler varias prendas de Marito, así que uno de sus perros empezó a señalar la represa y después se dirigió hacia una casa de un hombre llamado Pablo Ramírez. Un hombre de 38 años. Después de eso, su otro perro empezó a cavar en el patio de la casa, donde encontró una billetera donde había una página extraña que tenía el número 666 y el nombre de Marito. Luego los perros corrieron a casa de otro hombre llamado Rodolfo, donde encontraron una resortera que pertenecía a Marito y dentro del baño una mancha roja. Después encontraron otra página extraña en una chaqueta ubicada en una ferretería donde trabajaba. La página tenía el nombre de Marito y otro texto extraño que decía Chango Virgen. En una esquina de la página decía, policías, fiscal, cámaras, arreglado. En la casa de la ex esposa de Rodi Sequeira, encontraron otra página donde se describía un ritual y un dibujo de un niño colgado cabeza abajo en un árbol seco. Después otro perro ingresó a casa de un hombre llamado Ramón, quien en su patio encontraron un perro sin vida y adentro de un bolso, huesos y pelos humanos. Después el perro se acercó a un pozo que estaba cerca del lugar, ahí adentro había un paquete que también tenía otra página, donde habían varios mensajes extraños que decían: juez, fiscal, muerte, sacrificio, riqueza, gobierno y poder. También tenía un dibujo de un triángulo, pero este dibujo era el que pertenece a Gravity Falls. Por último, los perros llegaron a casa de Miguel Jiménez. Un hombre de 51 años, que también había participado en las marchas para encontrar a Marito. El perro marcó el quinchó, donde encontró un altar de la Santa Muerte, después ingresó a la habitación donde encontró otra página que decía, ya tengo su virilidad, su juventud, su fortaleza. Dame lo que te pido. Y la firma de todos los hombres anteriores. Después los perros marcaron otra casa que tenía Miguel, donde en una heladera se encontraba varias manchas rojas y una sierra. Esto fue suficiente para arrestar a Miguel el 27 de noviembre de 2017. Después a los anteriores hombres donde los perros estuvieron. Marito había sido víctima de un rito satánico. Un antropólogo especialista en estos casos, mencionó que era muy probable que los responsables de este crimen, hayan bebido la sangre de Marito y se hayan comido su cabello. El 19 de enero de 2017 en Costa Rica. 5 estudiantes de universidad. Joseph de 22 años. Dayana Martínez de 24. Estefany de 24 también. Ingrid de 23 años y Ariel Antonio de 24. Entre todos alquilaban la casa donde fueron encontrados el 19 de enero a las 6 de la mañana. Cuando una vecina del lugar, recibió un audio a las 2 de la madrugada extraño, proveniente de estos chicos. Donde se escuchaba a una mujer decir, muchacho, usted jura que no nos va a hacer nada. Tras escuchar el audio, los vecinos llamaron a la policía y fueron al lugar de los hechos, donde encontraron a los 5 jóvenes sin vida. En ellos 5 se encontraba una sexta víctima, la prima menor de una de estas chicas, que fingió estar sin vida para sobrevivir al ataque. Todos los estudiantes tenían un corte en el cuello. También la menor, pero logró sobrevivir, fue trasladada al hospital inmediatamente para su recuperación. Los oficiales empezaron a investigar quién habría sido el culpable de este crimen tan atroz. Cuando la menor ya podía dar declaraciones, empezó a describir al culpable que cometió el crimen e incluso mencionó que tenía un tatuaje. Así que al día siguiente, un vecino que vivía cerca de los hechos llamado Gerardo Alonso, quien vivía con su madre, fue detenido. Cuando la policía llegó a su casa, él se escondió abajo de la cama. La casa de este y el de las víctimas, tenían un pasillo común que se compartían. Cuando registraron su casa encontraron prendas manchadas de rojo y se encontró el objeto punzante con el que cometió estos crímenes.
Gerardo ya tenía antecedentes por posesión de sustancias ilícitas, se dice que por estas fue la motivación de cometer dicho acto. Gerardo fue condenado a 216 años en prisión. Ocurrido en la colonia Narvarte en la Ciudad de México. Rubén Espinosa, se había mudado a la Ciudad de México, él venía de Veracruz. La razón por la que se mudó, fue porque había recibido varias amenazas por su trabajo, ya que él era fotoperiodista. Ocurrió en el año de 2015, cuando un viernes, Rubén decidió salir junto a sus amigos, Nadia, Vera y Arturo. Los tres regresaron al apartamento alrededor de las 2 de la madrugada, de ahí, se quedaron hasta la mañana. También había otra mujer que habitaba en el apartamento llamada Esbeidi de 29 años, según se menciona que Esbeidi, salió a trabajar a la mañana, dejando en casa a Rubén, Nadia y Arturo. Después de eso Rubén y Arturo salieron de la casa pero Rubén decidió regresar, pero ya no se encontraba con Arturo. Alrededor de las 9 de la mañana, llega a la trabajadora doméstica del lugar llamada Olivia Alejandra. En ese momento, en el apartamento se encontraba, Rubén Espinosa, quien había seguido el caso de Javier Duarte, exgobernador de Veracruz. Nadia Dominique, una activista defensora de los derechos humanos, Mile Martín, una modelo colombiana, y Yesenia Quirós, quienes compartían apartamento. En ese momento, alrededor de la tarde, ingresaron 3 personas desconocidas al apartamento. Estas 3 personas, le arrebataron la vida a las 5 personas que se encontraban adentro. Rubén presentaba signos de haber sido sometido con un pelapapas. Todos fueron amordazados y al final, todos los cuerpos presentaban un impacto en la cabeza. En la noche, Esbeidi, la mujer que había ido a trabajar en la mañana, cuando regresó del trabajo se encontró con la escena del crimen. Cuando la policía llegó empezó la investigación, los 3 responsables de este crimen solamente habían robado 6.000 pesos, mientras que en el lugar habían cosas de mucho más valor, así que determinaron que no era un robo. Después se apuntaría que sería un crimen político, ya que Rubén estaba investigando el caso del exgobernador de Veracruz y por las amenazas que recibió. Cámaras de seguridad captaron el momento donde los 3 sujetos salían de la casa luego de cometer el crimen y se iban a bordo de un automóvil Mustang rojo, que era de la modelo Mile. 5 días después, los 3 supuestos responsables fueron detenidos, Daniel N., cuyas huellas dactilares fueron encontradas en la cocina. Así pasaron años con otros sospechosos. Daniel Pacheco fue el primero en hablar y él dijo que había ido al departamento para comprar sustancias y tener relaciones acompañado de un hombre llamado Omar y Abraham, pero dijo que ellos no habían tenido nada que ver con el ataque. Eventualmente, los 3 fueron arrestados y señalados como culpables, pero no fue hasta el 2021 que se dictó sentencia contra uno de ellos, Omar. Las familias y sus abogados aseguran que los 3 culpables son solo una pequeña parte de lo que sucedió realmente y siguen luchando para descubrir la verdad. Al día de hoy no se sabe nada, solo teorías, como que los culpables pertenecen al gobierno de Veracruz o una de esas 5 personas del apartamento era miembro de un grupo de crimen organizado. Ocurrido el 8 de diciembre de 2024. 4 menores entre 11 a 14 años se encontraban jugando un partido de fútbol, cuando finalizó, ya se iban juntos de regreso a sus hogares, cuando en el camino, de la nada, un grupo de militares los detuvieron acusándolos de robo, algo que era totalmente falso. Los menores fueron obligados a subir a un vehículo y se los llevaron. El 24 de diciembre, en un terreno cercano a una base militar aérea, a unos 40 kilómetros de donde fueron detenidos los menores, encontraron 4 cuerpos, calcinados y con señales de tortura. Después de realizar las pruebas de ADN, el 31 de diciembre, se confirmó que pertenecían a los 4 chicos. Poco tiempo de que se anuncie esto. Un juez de Guayaquil había ordenado prisión preventiva contra 16 militares de la Fuerza Aérea, pero estos se negaron en haber participado en el crimen. Los chicos tras ser detenidos, según un padre de ellos, menciona que estos habrían sido abandonados en una zona rural, donde lograron contactarse con su familia. Uno de los chicos le dijo que los habían dejado botados unos militares porque supuestamente estaban robando, después de eso ya no se supo nada. Al día de hoy se sigue investigando a los responsables de este crimen.
Ocurrido el 6 de agosto de 2024. Cuando apareció una embarcación en República Dominicana alrededor de 10 millas de la costa de Río San Juan. Cuando pescadores locales revisaron la embarcación, habían alrededor de 14 esqueletos humanos. Eran de origen senegalés y mauritano. Cuando la policía llegó a registrar la embarcación, encontraron teléfonos, mochilas, documentos de identidad senegaleses y mauritanos. Y una mochila con 12 paquetes de sustancias ilícitas. Se dice que estos habitantes venían de África y se dirigían a España. Supuestamente perdieron la vida por la falta de comida y terminaron llegando allí.